el usurero de Ricardo Salinas Pliego sigue dando de qué hablar. Y bueno, es que ahora de qué va a acusar a los demás gobiernos. Pues recordemos que está acusando al gobierno de la 4T de que están haciendo persecución política en su contra, porque el pobrecito no hace nada malo, al contrario, él sí quiere pagar, pero no aceptan que solo pague 50 centavos. Bueno, es una burla este tipo. Y como todo carroñero, prianista, clasista y lo peor que hay en este país, quiere llevar sus prácticas sucias al otro lado del charco. Así es, pues intentó en Europa hacer las mismas tranzas a las que están acostumbradas, y es que ahí lo vemos claramente que esa es su naturaleza. Bueno, es que esta vez intentó hacer lo mismo que están acostumbrados aquí en México, de manera sucia, recabar pruebas para usarlas a su favor en un juicio, y no le resultó, todo lo contrario, pues le dijeron que no es nada ético lo que estaba haciendo. Entonces, ¿ahora quién va a salvar a este pobre individuo de Ricardo Salinas? A ver, ¿por qué sus chayoteros medios no dicen que es de lo peor su patroncito? Pero no, pues se les acaba el rating. Vamos a ver el video. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. A ver, Carlos, que no has preguntado hace rato. Doctora, ¿cómo está? Buen día, Carlos Guzmán de 4 Media Telecomunicaciones Veracruz. Ahora en el tema político, el día de ayer France 24 y también BBC repuso una entrevista, si no recuerdo, al primer ministro de Inglaterra, donde pues destaca su labor de usted, que se para muy temprano, 5 de la mañana, pues tiene reuniones de seguridad, tiene temas para una mañanera de poco más de una hora. ¿Qué opinión le merece justamente ese tema? Digo, es una cadena importante, BBC es la líder del mundo de noticias, hablando de mundiales, y va France 24, que reproduce esta entrevista que le hace, le hacen al primer ministro de Inglaterra, de Canadá, que le hacen. ¿Qué opinión le merece esto, doctora? Pues primero agradecerle las palabras al ministro Carney. La verdad es que cuando vienen visitantes, primeros ministros, presidentes, presidentas a nuestro país, se quedan con una emoción enorme. México es un país extraordinario. La sola entrada a Palacio Nacional, lo que representa la historia de México, el palacio que fue iniciado en la época de la colonia, pero cuando platicamos la herencia cultural y dónde se construyó, donde era la casa de Moctezuma, lo que representaron los mexicas y los pueblos originarios, los llevamos por los salones, lo que implica cada uno de los salones de Palacio Nacional, los murales de Diego Rivera, y de aquí muchas veces se les lleva al Museo de Antropología o al Templo Mayor, si solo visitan la Ciudad de México, entonces quedan maravillados de nuestro país y por supuesto del proceso que está viviendo México. Entonces yo agradezco las palabras del ministro Carney, también se fue muy impresionado el presidente Macron de Francia, y la verdad es que es así, México es extraordinario y lo que tenemos que darle al mundo y el proceso que estamos viviendo pues es único. Ya entrando en temas de la política mexicana, también en el caso de Inglaterra, pues hay acusaciones ahora en contra del señor Salinas Pliego por el tema de espionaje. Por ahí hay un artículo que habla justamente de ese tema, no sé si lo pudo consultar o lo ha podido consultar, donde pues implican el tema de Salinas Pliego ahora con el tema del espionaje, en el tema de, justamente desde Inglaterra. Sí, lo leí en los medios, sí tiene una demanda ya, también en Estados Unidos. Aquí el tribunal lo leí también hace poco, había o el grupo Salinas, vamos a decir, porque más allá de la persona, el grupo Salinas se había hecho un asunto jurídico en un civil en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México durante la época de la pandemia, diciendo que no podía pagar una deuda que tenía en Estados Unidos porque pues estaba la pandemia.
Entonces, recientemente el Tribunal de la Ciudad de México, el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, revirtió esa resolución que había tenido antes. Entonces, pues ahora ya no hay ningún impedimento en México para que pueda cumplir con sus obligaciones en Nueva York. Pero pues son asuntos internacionales que no tienen que ver con México. Aquí en México, pues la Suprema Corte dio una resolución la semana pasada, una resolución que, como hemos platicado, pues venía desde el 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y había quedado en los tribunales hasta que finalmente viene una resolución de la Corte. Entonces, pues sí, eso son hechos. Ahora sí que hechos. Y ya para finalizar, el contexto de Estados Unidos, ayer hubo una declaración del presidente Trump que ha causado revuelo, ese tema de la supuesta intervención en México. Sí, no va a ocurrir. De hecho, después hubo una aclaración. Lo he mencionado muchas veces en las pláticas que he tenido con el presidente Trump, telefónicas. Él ha sugerido en varias ocasiones, o ha dicho, les ofrecemos una intervención militar de Estados Unidos en México, lo que necesiten para combatir a los grupos delictivos. Pero yo le he dicho en todas las ocasiones que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio, que nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero. Se lo he dicho por teléfono, lo hemos dicho con el Departamento de Estado, con Marco Rubio, y ellos han entendido. Tan es así que el entendimiento que tenemos con ellos es de colaboración y de coordinación, y los primeros puntos queda muy claro: el respeto a la soberanía, el respeto a nuestra territorialidad, y que hay colaboración y coordinación sin subordinación. Eso ha quedado muy claro. Después sacaron un comunicado de que a menos que nosotros lo pidiéramos, ellos intervendrían y nosotros no lo vamos a pedir. Y no lo vamos a pedir porque nosotros no queremos intervenciones de ningún gobierno extranjero. Y hay colaboración y hay coordinación, pero ni hay subordinación ni podemos permitir una intervención. Ya lo dije la última vez que Estados Unidos vino a México, con una intervención se llevó la mitad del territorio. Entonces, no es que no se quiera un apoyo, sí, pero no con tropas extranjeras, eso es otra cosa. Entonces, y vamos avanzando además. Ya para finalizar, pues sí me gustaría tocar dos temas que están contrapuestos. Uno, hay una encuesta, que es creo que la casa de encuestas, que tiene pues un resultado de usted, la popularidad se le mantiene, si no me recuerdo, 70%. Ah, sí, ahí hay una del Heraldo, a ver, nomás para que a algunos les dé un poquito de coraje. Sí. Y esto contrasta con el anuncio de la siguiente marcha para el 20 de noviembre de este grupo que se manifestó el fin de semana, doctor. Pues vamos a ver lo de esta del 20 de noviembre, ¿no? Yo creo que, repito, el 20 de noviembre va a ser el desfile, como siempre se hace, y se va a llevar a cabo, y pues hay que tener respeto por lo que representa el ejército mexicano, que además el 20 de noviembre es el llamado, lo que se conmemora es el llamado que hacen el Plan de San Luis Madero, para que el pueblo de México se levante en armas para derrocar al gobierno de Porfirio Díaz. Y ahí da inicio la Revolución Mexicana. Un año después, Porfirio Díaz tiene que renunciar, irse al extranjero, se elige a Madero como presidente de México, y año y medio después viene el golpe de Estado de Victoriano Huerta, entre otros, promovido por el entonces embajador de Estados Unidos, Wilson. Y viene un periodo de guerra civil en México, hasta que
Carranza llega con un desenlace después también doloroso, porque viene el asesinato de Villa, de Zapata. Entonces, por eso nosotros siempre hemos luchado pacíficamente, porque las guerras dejan mucho dolor, la violencia deja mucho dolor. Entonces, cualquier manifestación que se haga en nuestro país, pacífica, nadie quiere la violencia, nadie. Y bueno, ahí está la encuesta, porque dicen que ¿no?, con toda esta campaña que hay en redes, que ya perdió la presidenta. No, la gente es muy listo, el pueblo de México, muy inteligente, la gente sabia. Y por más campañas que haya, pues sabe lo que está ocurriendo en nuestro país, que es una transformación en beneficio del pueblo. Y no solamente hay muchos que apoyan la transformación, muchos empresarios que apoyan la transformación, muchas clases medias que apoyan la transformación, y gente humilde que apoya la transformación, jóvenes, niñas y niños también, pero esos no votan, ¿verdad? Pero jóvenes que apoyan la transformación, adultos mayores. Es una fuerza muy grande la de este movimiento, y esa no va a desaparecer por una campaña en redes sociales. Y pues esta es una encuesta que se tomó apenas. Gracias, presidenta. Hatsiri Magallanes, de MBC Noticias. En torno a la marcha del sábado pasado, hay participantes que están manifestando que Morena envió algunos grupos de choque para generar esta violencia que se registró aquí a las afueras de Palacio Nacional. ¿Qué podría opinar al respecto? No, ayer mostré las fotografías de esos grupos, no pertenecen a nuestro movimiento. Por eso ayer lancé algunas preguntas que espero que las pueda contestar la Fiscalía de la Ciudad de México o el Gabinete de Seguridad, porque pues ni siquiera eran jóvenes los que promovieron la violencia en la marcha. Entonces no tiene nada que ver con eso, es parte pues de esta retórica que quieren hacer, pero esos grupos no tienen nada que ver con nuestro movimiento. Repito, nosotros luchamos de manera pacífica, Ayer decían cómo ella, que se manifestó de joven en el movimiento, pues nos manifestamos siempre de manera pacífica. Entonces estos grupos golpeadores que tiraron la valla, pues no tienen nada que ver con nuestro movimiento. Cientos de veces se llenó el Zócalo, marchamos cientos de veces por el centro histórico, no se cerraban las tiendas, porque ya la gente sabía que no había violencia, que no había, es más, había más ventas, porque llegaba mucha gente, pues ni se cerraban los negocios, era una vida normal, mientras transcurrían aquellas movilizaciones de protesta contra la antidemocracia, el autoritarismo, para que no hubiera fraudes electorales, para que el petróleo fuera de los mexicanos, que no se vendiera. Todas esas manifestaciones que iniciaron con nuestro movimiento en el 88, con el ingeniero Cárdenas, los éxodos por la democracia de López Obrador, cuando hicieron el fraude electoral para presidencias municipales en el 91, se marchó en aquel entonces desde Tabasco hasta la Ciudad de México de manera pacífica. En el 94, cuando le hicieron el fraude electoral para la gubernatura de Tabasco, ahí Rosa Isela era compañera suya porque era reportera entonces, ella ahí se fue convenciendo del movimiento porque ella marchó también desde Tabasco, pero como reportera, haciendo la crónica
de aquellas movilizaciones. Y después de eso, movilizaciones y movilizaciones en todo el país, todas de manera pacífica, no se rompía ni un vidrio, no se pintaba ni siquiera los monumentos históricos. Yo recuerdo cuando estudiantes que hicimos una movilización al Zócalo, cuando el movimiento del CEU en 1987, nos decían, porque íbamos marchando y nos decían los compañeros, ya llegamos al centro histórico, no vayan a usar spray, no vayan a pintar porque son monumentos históricos. Entre todos los estudiantes nos decíamos eso, pues porque es el patrimonio cultural de México y no se pintaba. Y fue un movimiento triunfante que echó para atrás las reformas de Carpizo entonces. No aumentaron las colegiaturas de la UNAM porque querían aumentar las colegiaturas y las cuotas en la Universidad Nacional. Muchísimas marchas, incluso cuando querían privatizar el petróleo con Calderón en el 2008, me tocó coordinar un movimiento que le llamamos las Adelitas del Petróleo. Éramos 15 brigadas de mujeres y cerramos alrededor del Senado de la República. Llegábamos temprano, nos íbamos en la noche, mujeres movilizándonos para defender el petróleo. Entonces, Calderón mandó a la Policía Federal. A ver si por ahí hay alguna fotografía, debe haber en las redes sociales. Mandó a la Policía Federal, puras mujeres, porque como éramos mujeres, pues les estoy hablando de 20,000 mujeres, 25,000 mujeres, quizá más, que no queríamos que se privatizara y que pedíamos que hubiera primero foros de discusión, que por cierto se logró que hubiera foros de discusión en el Senado de la República. Entonces nos querían reprimir, porque llegaron, les decíamos robocops, porque venían vestidas de todas, la Policía Federal, mujeres, de sus trajes con rodilleras, escudos, cascos, toletes. Entonces, aquí no sé si fue en 5 de mayo, creo que sí, y Eje Central, estábamos un grupo de mujeres, me llaman por teléfono y me dicen, es que vienen hacia acá ya las robocops a querernos desalojar. Entonces regresamos al lugar y nos sentamos en el piso, agarradas todas de las manos, y empezamos a cantar el himno nacional. Y se retiraron las policías. Fíjense la diferencia. Es un movimiento pacífico en contra de la privatización del petróleo, pero nosotros nunca fuimos a golpear a una policía nunca fue la manera en que nosotros nos movilizamos. Y así se fue construyendo conciencia en el pueblo, convenciendo. Me tocó tocar miles y miles y miles de casas. Tocábamos, buenos días. Entonces decíamos, venimos de parte del licenciado López Obrador, queremos darle una información. Sí, cómo no. Pues mire, fíjese que quieren privatizar el petróleo es de los mexicanos. En 1938 una expropiación, 1917 la defensa de los recursos naturales, ahora que viene el 20 de noviembre para la nación. Y mire, estamos tomando firmas para que se haga un referéndum para ver si se privatiza o no el petróleo, porque lo está proponiendo Calderón. Ah, sí, cómo no. ¿No quiere firmar? Sí, por supuesto. O no, no estoy interesado.
pero así pues fuimos convenciendo y se juntaron millones de firmas. Después no quisieron que se hiciera referéndum, entonces hizo la movilización pacífica y con resistencia pacífica defendimos el petróleo, nunca con violencia. Entonces, si los jóvenes tienen derecho a manifestarse, lo que no está bien es esa violencia que ayer vimos, que no voy a repetir aquí en la mañanera, no está bien. Entonces, además, la verdad, quien genera esa violencia, el pueblo lo rechaza, la gente no le gusta, no está de acuerdo, no está de acuerdo. Entonces, ¿cómo creen que van a hacer del movimiento quienes hagan violencia? No, nunca. Nosotros, me tocó en el CCH Sur, yo entré al CCH Sur a finales del 77, ya tengo mis añitos, y había porros entonces. Entonces, cuando iban a venir los porros, nos organizábamos los estudiantes, hombres y mujeres, y salíamos a decir, no, aquí no pueden entrar. Y no entraban, pero pacíficamente. Entonces, la organización debe ser pacífica, siempre hemos luchado de manera pacífica y jamás vamos a estar a favor de la violencia, jamás. Eso enarbola el movimiento al que pertenecemos.